Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Bien. Bueno, eh, como decía Homero, vamos a continuar con la serie de Fundamentals. Eh, si no me equivoco, en la Vir.js pasada vimos clases, en la anterior Scope. Ahora vamos a ver This y Object Prototype. ¿Qué es el This? Bueno, esta es la definición que encontré en la Mozilla Developer Network, que está buena, pero a lo mejor es un poco complicado entenderlo, ¿no? Así que, bueno, lo vamos a tratar de ver un poco con ejemplos y explicado un poco mejor. El this en JavaScript se comporta diferente a los otros lenguajes de programación tradicionales, por eso genera algunas confusiones. Una confusión muy común es pensar que el this hace referencia a la función en donde se está ejecutando, y otra es pensar que hace referencia al scope de esa función. Bueno, ninguna de estas dos es correcta. Y entonces, ¿qué es? Bueno, la verdad es que depende. Depende de qué, de cómo se esté, de quién llamó esa función y cómo. Entonces nos tenemos que fijar en el call stack, quién había ejecutado esa función y cómo la ejecutó. ¿Bien? ¿Y para qué sirve? Bueno, nos sirve para no reescribir código, digamos, no duplicar código. Podemos escribir una función y que la use en dos contextos diferentes sin tener que escribirla dos veces. Ahora también lo vamos a ver un poco en algunos ejemplos. ¿Cómo se determina su valor? Bueno, este autor nos da estas 4 reglas y vamos a ver ahora una por una. La primera, default binding, se da cuando la función es invocada sin ningún contexto. Así como lo vemos acá, el nombre de la función, paréntesis, no tiene nada, se aplica el binding por default. ¿Qué vale? Bueno, el this adentro de esta función vale el objeto global. En los navegadores es Windows. Ahí tenemos una función, le llamamos sin nada adelante, sin ningún parámetro. El this nos va a imprimir el objeto global. Bien, si tenemos, por ejemplo, una variable global, vamos a poder referenciarla y, por ejemplo, acá creé la variable meetup. Voy a cambiar de puntero así. Ahí está. Variable meetup, llamamos a la función, se aplica el default binding, this apunta al objeto global, this.meetup me imprime Vir.js. ¿Está ahí? ¿Estamos bien? Warning. ¿Qué pasa cuando estamos en strict mode? El this no puede referenciar el objeto global, no lo puede alcanzar, y lo que vamos a obtener es undefined. Lo mismo, si tenemos una variable y le queremos acceder, tenemos un type error. El strict mode nos pega una cachetada. Bien, la segunda regla es cuando llamamos a la función con un objeto como contexto. ¿Cómo sería? Cuando llamamos a una función que es una propiedad de un objeto. En este caso, object.functionName, el this dentro de esta función va a ser este objeto. Bien, acá creé un objeto que se llama meetup1, tiene un name y un print name. El print name, en este caso, imprime un this. Como acá llamamos a la función con meetup1.name, este va a ser el contexto, entonces vamos a poder acceder a este name. Bien. No hace falta que esta función esté escrita dentro del objeto. Puede ser una referencia. En este caso, tengo acá la referencia a la función que está afuera, y lo mismo vamos a poder bindear el this, digamos. El this sigue valiendo lo mismo. Acá ya empezamos a ver cómo podemos reutilizar código, porque tenemos una sola función, dos objetos, meetup1, Vir.js, meetup2, Docker, las dos hacen referencia a la misma función, y en cada una, digamos, cada una de las funciones, cada una de las llamadas la hacemos con un objeto diferente y nos va a imprimir bien el nombre que queríamos. ¿Bien?
Bueno, acá de nuevo tenemos un warning. ¿Por qué? Acá esta variable print, que lo que parece que está haciendo llamando a meetup1.printName, lo que hace en realidad cuando lo llamamos es el objeto global. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad print no está haciendo meetup1.printName. En realidad es solamente una referencia a esta función. Como la estamos llamando sin ningún contexto, el this pasa a ser global. ¿Se entiende? De nuevo. Bueno, la tercera regla sirve, a ver, en este caso que les decía que podemos reutilizar código, teníamos que meter, digamos, una property a cada uno de los objetos, que sea esta función, ¿no? Bueno, lo que se puede hacer es forzar a una función a que use cierto contexto sin necesidad de que esa función sea una property del objeto. ¿Cómo se hace esto? Con el call, apply o bind. ¿Alguien quiere decir la diferencia? Bueno, el call y el apply sirven para forzar un cierto contexto a un objeto. El primer parámetro de estas dos funciones va a ser el objeto que queremos que sea el this, digamos. La diferencia es que el apply recibe todos los parámetros en un array y el call separados por comas. ¿Bien? El bind lo que hace es hace por atrás un apply, digamos. Nos devuelve una función que llama a la función siempre con el mismo contexto. Ya lo vamos a ver también en código. Los tres son esta misma regla. En este caso acá tenemos los dos objetos, meetup1, meetup2, sin necesidad de poner la property. La función la tenemos afuera y podemos llamarlo con los diferentes contextos y nos va a imprimir bien el nombre de cada uno de los objetos. Bien. Esto es lo que les decía más o menos que hace el bind para que se den una idea. Acá creo una función que está siempre llamando a una función con el mismo contexto. Bien. Esto se llama hard binding y es más o menos lo que hace el bind. Nos devuelve una función con un apply con el objeto que le mandamos por parámetro. Y la última regla es el new. Cuando usamos el new para crear un objeto con una función o con una clase, hace estas 4 cosas. Se crea un objeto nuevo, vacío. El objeto nuevo que se crea es linkeado, ya lo vamos a ver más adelante. El objeto nuevo que creamos pasa a ser el this y el objeto se retorna. ¿Cómo funciona esto? Acá lo vemos. Tenemos una función, hacemos un new de esa función, entonces crea un objeto nuevo, el objeto este va a ser this y lo va a retornar. Entonces meetup1 va a tener la referencia a thisName y lo vamos a poder imprimir acá. Si creamos otro objeto igual, va a tener la referencia a él mismo. ¿Qué pasa con las clases? Igual, exactamente lo mismo. Creamos un objeto con una clase y el this pasa a formar parte, este objeto pasa a ser el this cuando se ejecute este código. Bien, entonces, para determinar el valor del this, deberíamos ver cuál de estas 4 reglas se está aplicando. Se ve desde la cuarta hasta la primera, digamos, de atrás para adelante. Nos fijamos en la función. Si la función la llamamos con un new, la función en la clase, el this va a ser el objeto nuevo que estamos creando. ¿Bien? Si no, nos fijamos. Si tiene un call, apply o bind, el objeto va a ser el que estamos mandando como parámetros. Si no se aplica ninguna de estas dos, nos fijamos si tiene un contexto. En el caso de que tenga un contexto, el objeto este pasa a ser el this. Y si no se aplica ninguna de estas, se aplica el binding por default, que va a valer el objeto global o undefined en strict mode. ¿Bien? Ahora se entiende un poco mejor. Bueno, las arrow function, ¿qué pasa? Es un caso especial porque las arrow function no bindean el this por su cuenta, digamos, usan el this de su función que la contiene, digamos. Ahora también lo vamos a ver. Acá traje un ejemplo clásico donde perdemos la referencia al this. Generalmente en los callbacks, en los event handlers, pasa esto. Queda acá una función que tiene un set timeout
que va a ser un console log de this.name. Tenemos el objeto meetup con el name Vue.js, llamamos a esta función con meetup como contexto y nos da undefined. ¿Por qué? Porque esta función de acá adentro no la estamos ejecutando con este digamos, contexto, sino que se ejecuta después y lo hace sin ningún contexto. Entonces, el this pasa a ser global y no tenemos referencia name. Esto suele pasar mucho en React, por ejemplo, cuando queremos acceder en un event handler al state y nos dice que no puede acceder, digamos. Ahora lo que sigue son formas de solucionarlo. Una es aplicando el bind. Digamos, le hacemos un hard binding a esta función para que ejecute el this de esta función acá adentro. Ahí ya no perdemos la referencia. Esa sería una solución. Otra solución es guardarnos la referencia al this en una variable. Se usa self, se usa that. Ninguna de las dos son palabras reservadas, digamos, podemos usar el nombre de variable que querramos. Pero como esta función tiene un closure sobre esta, va a recordar su valor por más que ya se haya ejecutado, digamos, la función. Y la última, la más nueva, la más prolija, es una raw function. Como vimos recién, no bindea this por su cuenta, sino que usa el de su función contenedora. Entonces, en este caso, no perdemos la referencia al this. Esas serían las soluciones a perder el objeto this de contexto. ¿Bien? Bueno, pasamos a prototype. El prototype, ¿qué es? De nuevo, traje la definición de MDN, que lo que dice es, cada objeto tiene una propiedad privada, corchete prototype, así es como está en la documentación, que mantiene un enlace a otro objeto. Sería como que creamos un objeto y ese objeto está enlazado a otro. ¿Está bien? Lo que dice después es que este objeto, digamos, el objeto al que está enlazado a otro objeto y así sucesivamente, por lo que se habla de una cadena, una prototype chain. Hasta al tope de la jerarquía es el object.prototype y el object.prototype está enlazado a null. Digamos, ese sería el final de la jerarquía. De nuevo, es más confuso que antes. Lo vamos a ver con código. Acá creo un objeto con 3 properties, A, B y C, con valor 1, 2 y 3. Y lo que hace acá el object.create es crearme un nuevo objeto enlazado al objeto anterior. Para consultar el prototype, este prototype de un objeto se puede hacer con guión bajo proto, guión bajo, o con object.getPrototypeOf. Bien, acá vemos que justamente hicimos lo que queríamos, el objeto 2.proto está enlazado al objeto 1. Podemos agregarle una property al objeto 2 y lo imprimimos por consola y vemos que no nos muestra A, B y C, sino que nos muestra solamente las propiedades del objeto 2. Pero ¿qué pasa cuando hacemos un objeto 2.A? Que no lo veíamos acá, nos imprime el 1. ¿Por qué? Bueno, porque está linkeado. Cuando nosotros accedamos a una propiedad de un objeto, se ejecuta el método get, que lo que hace es buscar en toda la jerarquía, no solamente en el objeto donde está. O sea, lo busca en el objeto donde está, si no la encuentra, sigue buscando hasta donde la encuentra o hasta que nos dice que no existe. ¿Bien? El for-in también es otro ejemplo que busca en toda la jerarquía de prototype, no solamente en el objeto que le indicamos. Por eso acá nos muestra todas las propiedades. O sea, hay que tener en cuenta esto para no hacer lo que no queremos, digamos. Y este sería un poco el gráfico de cómo queda el objeto 1 y el objeto 2 con una sola propiedad linkeado al objeto 1. ¿Bien? ¿Qué es el punto prototype? Parece muy parecido porque se llama igual, pero en realidad es diferente. El punto prototype es una propiedad de las funciones, ¿sí? No es lo mismo que el corchete prototype que veíamos antes, sino que es function.prototype y se puede entender como una especie de clase que tienen las funciones para crear objetos. Sería un objeto creador de otro objeto. Ahora también lo vamos a ver. Es el objeto que se va a linkear al objeto que creemos con new. ¿Bien?
Tampoco se entiende mucho, es medio confuso, pero acá tenemos una función, ya lo vamos a ver con una clase, lo vemos primero con función, una función que recibe dos parámetros y los guarda en this.a y this.b. Podemos agregarle una función a esta función que sea suma, un método que nos retorna la suma de las dos properties que teníamos. Esto también lo pueden haber visto como para agregar algún método a array, por ejemplo, o a string. A los objetos que ya nos trae JavaScript se les puede agregar funciones en el objeto prototype. ¿Bien? Acá lo que hago es crear un objeto de esta clase con new y lo muestro por consola. Nos va a mostrar la property A y la property B. No tenemos esta función, pero sí la podemos ejecutar. ¿Por qué? Bueno, porque el prototype, corchete prototype de este objeto está apuntando a al nums.prototype. ¿Qué pasa con las clases? Exactamente lo mismo. Solamente que no tenemos que agregar el método al nums.prototype, sino que lo podemos poner acá adentro. Pero ¿qué está haciendo por detrás? Lo mismo, digamos. Si lo ejecutamos, si lo pasamos por Babel a esto, nos va a dar algo parecido a esto. ¿Bien? Acá sería un gráfico de lo que estamos haciendo. Tenemos la función nums. Esta función es un objeto también que tiene una property, que es .prototype, que es un objeto. Este objeto contiene la función o el método sum. Cuando creamos un objeto nuevo, lo que hace es linkearse al .prototype. Entonces, cuando queremos ejecutar sum, la busca acá, no la encuentra, la busca acá, la encuentra, nos devuelve la suma correcta. ¿Bien? Por último, ¿qué pasa cuando tenemos herencia, cuando hacemos extends? Acá, por ejemplo, creé una clase int que extiende de nums y creo un objeto i. ¿Qué hace? Bueno, esta función tiene un .prototype que se va a linkear al .prototype del anterior. ¿Bien? Cuando creamos un objeto de esta clase, lo que hace es linkear ese objeto al .prototype de esa clase y este objeto ya estaba linkeado a este. Por eso si hacemos i.sum vamos a acceder porque está dentro de la jerarquía. ¿Bien? Acá hay otras relaciones que no puse, pero esto es más o menos lo que nos importa, digamos. ¿Se entiende? ¿Entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Nada más? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.